Hola, ¿cómo están todos por allá? Yo soy Carmen y este canal es Mensajes de tu Ser Interno. Si me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like, compartir este video y vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que nos tiene que decir nuestro querido y adorado Ser Interno. Para aquellas personas nuevas les explico, estos son mensajitos muy bonitos que vienen de nuestro ser interno y que nos ayudan a recapacitar, a ver las cosas un poco más claras, a saber muchísimas veces el por qué pasó lo que pasó en nuestra relación, por qué después de que estábamos en amor entramos en desamor. Entonces, para empezar acá, aquí hay una lectura muy bonita que te voy a dar, que te voy a dejar y que a veces es verdad, no es fácil. Honestamente, no es fácil hacer esto que nos está pidiendo nuestro ser interno. Y dice, mientras más rápido dejes ir a esa persona, más rápido sabrá esa persona descubrir si te ha perdido o no. Entonces, ¿qué pasa? Que no podemos hacer un drama a la hora de una partida. Yo sé que es duro, yo sé que no todo el mundo está en la capacidad de hacer eso, yo sé que es duro, pero hay que hacerlo. Por el bien tuyo, por el bien de la relación, quizás por el bien de una vuelta. Esa persona se fue y te dejó queriéndole como nunca. Fue algo sorpresivo, algo que pudo haber pasado sin que tú te dieras cuenta, algo que esta persona estaba planificando desde hace rato de irse y definitivamente agarró y se fue. O está haciendo por irse. Pues lógicamente, yo sé que eso duele porque es algo sorpresivo, algo que no te esperabas. Definitivamente, déjale la puerta abierta y dile, ok, cierra la puerta cuando te vayas y punto, y que te vaya muy bien. Y luego, después de que esa persona se va, gritas, pataleas, chillas, tú tiras la ropa al piso, te miras al espejo y empiezas a gritar, lo que tú quieras hacer. Pero que esa persona nunca se dé cuenta de todas las cosas que pasaron, de todas las cosas que te sucedieron, de lo que hiciste, de la reacción tuya. Porque eso va a hacer que esa persona se dé cuenta el tipo de persona que tú eres. Realmente una persona con cierto carácter, una persona con esa dignidad bien puesta, flor de piel. Y eso, palabra cierta, en todo caso, eso es lo que realmente la persona necesita. Ver, no que tú tengas que arrastrártele a los pantalones o a la falda y pedirle por favor que no te vayas, y esa persona sacudiéndose el pie porque estás ahí enganchado del pie de la persona para que no se vaya. Te estoy hablando exagerado, pero así es. Entonces, eso a la larga, la persona cuando está así, si quiere volver, le va a costar volver, porque sabe que eso va a ser un drama para irse y un drama para venir. Eso va a ser pleito y pleito, y eso va a hacer que todo el tiempo esa persona le va a sacar en cara todo el tiempo lo que hizo. Entonces, ¿quién va a estar en eso? Yo prefiero entonces no volver y hacer mi vida de otra manera y ver y buscar y olvidar. Y si todavía estoy queriendo, porque me di cuenta en el futuro o a lo largo del camino que estoy queriendo, voy a tratar de hacer todo lo posible para olvidar eso, pero yo no vuelvo más con una persona que realmente me ha dado este drama, me ha hecho este show. Ahora, una cosa muy diferente es cuando tú te dejas a esa persona, la sueltas porque se quiso ir, perfecto, y más nada, y le hablas con ella, le das la despedida, que te vaya muy bien, tal y qué sé yo, y yo sé que duele, a lo mejor te saldrán algunas lágrimas, pero es lo mejor que puedes hacer. Y vas a ver que si esa persona realmente se equivocó al irse, porque se puede equivocar, se va a dar cuenta realmente y va a volver tranquilamente y en el momento en que tú menos te des cuenta. Claro, lógicamente, esa persona ahora también es la que corre un riesgo si realmente tú estás en la disposición de aceptarle o no. Porque después que vamos a ver, te estás comiendo ahorita las verdes, pero después te vas a comer las maduras, porque a lo mejor va a llegar cuando ya tú de verdad, mi, nada. Entonces le va a costar luchar, le va a costar de verdad bastante conseguir otra vez y tener en sus manos
a ese diamante en bruto que tenía y que lo dejó por irse. Vamos a ver entonces, ahora aquí, mi querido y adorado amigo, mi amiga, mi gente bella, ¿qué otra cosa pueden estar hablando aquí nuestros queridos y adorados guías y el tarot bendito? Vamos a ver qué hay, qué energía está despidiendo esa persona para con respecto a lo que estamos hablando. Vamos a ver. Volver. Ahí te lo dejo. No te puedo decir más nada. Volver. Esta persona va a volver. Para alguien que yo le esté leyendo y que esté haciendo este tratamiento o que vaya a hacer este tratamiento, probablemente tampoco es que es el 100%, sino que imagínate, si esto fuera vamos a decir, el truco definitivo, infalible, oye, ¿cuántas relaciones no se vendrían otra vez? No volverían. Pero estas son cosas que pasan y que le puede estar pasando a alguien que me pueda estar mirando y sintiendo que esta lectura es para esa persona. Volvería. Vamos a ver qué otra cosita hay. Mira, pues con todas las de la ley, viene en su carga, viene en su pensamiento, es la energía que tiene es la de volver y en su mente está devolverse otra vez con todas las de la ley. Se equivocó y cualquiera se equivoca y necesita que tú le vuelvas otra vez a aceptar. Y viene, como quien dice, a volverse a arriesgar a esa relación. Y mira, todas las cartas, a excepción de el emperador, le salieron invertidas. Y sí que te digo, le salieron derechas, perdón. Y sí que te digo que el juicio le está empujando. Si tienes que hacerlo nuevamente, haz. Es hora de el perdón. Es hora de perdonar o de ser perdonado o perdonada. Es hora de recomenzar una relación o es hora de iniciar una nueva relación. ¿Qué es lo que quieres hacer? Y ahí definitivamente entonces eso es lo que se produce. Eso es lo que hay, mi querido y adorado amigo. Mientras más rápido dejes ir a esa persona, más rápido sabrá descubrir si te ha perdido. Y fíjate tú que las cartas están saliendo así. Las cartas están escuchando esto que estamos hablando. Entonces hay esa compilación de conceptos y que me están dando este resultado. Viene, para empezar, viene con muchísima decisión, sin dudarlo. Viene en ese carro, viene a querer también arriesgarse nuevamente a una nueva relación y el juicio que le está animando y le está sacando de esas tumbas donde está y le está diciendo, ok, andate pues, andate, andate, vámonos pues. Ahí está. Entonces, ahí te estoy dejando yo esa lectura, esa reflexión de esta carta tan bonita. Mira, aquí está perfectamente. Mientras más rápido dejes ir, a esa persona, o mejor dicho, mientras más rápido sueltes a esa persona, más rápido sabrá descubrir si te ha perdido o no. Ahora, la segunda parte sabrá descubrir si tú le aceptarás o no. Eso también es otra cosa. Ya eso es harina de otro costal. Ya eso será en otro capítulo. Nos estamos viendo en un próximo video de Mensaje de tu Ser Interno. Un besito y que te vaya muy, pero muy bien. Al que le resonó, y el que entendió, entendió. Nos estamos viendo. Bye, bye.